ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová estaré por largos días. Amén, amén, gloria a Dios. Qué feliz estoy en este lugar de verlos a ustedes, de darnos cuenta que hay un tiempo para todo. La palabra también nos dice eso, que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo cuando a veces estamos en nuestros hogares, cuando a veces estamos tristes, cuando estamos en oración, cuando a veces estamos en nuestros trabajos, pero también hay momentos que debemos estar en la casa de Dios. Amén. Esto es así. Me alegraba también escuchar las voces de muchos de ustedes cantar con una alegría, con fuerza, con ánimo, porque Dios se merece esa adoración. Y sabe que justamente hoy en la palabra del Señor quiero colocar un ejemplo que está en la Biblia, que hace mucho tiempo lo hablamos, lo vimos, pero la palabra de Dios, aunque uno lo diga una y otra vez, es como miel para nosotros en nuestra boca. Amén. Porque como nosotros recordamos a nuestros hijos lo que deben hacer y cómo se tienen que preparar, también la palabra de Dios nos enseña aquello, cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer para que todo funcione como Dios lo ha querido para nosotros. Amén. Entonces, en esta ocasión vamos a ver 2 ejemplos. Coloqué 2 ejemplos, lo escribí por acá. En este caso vamos a hablar de Josafat, cómo él pudo ser más que vencedor. Amén. Cómo él, teniendo todo el adversario prácticamente ahí, diciéndole muchas cosas para que no pudiera él seguir adelante, sino que lo que quería era derrotarlo, pero sin embargo, él confió en Dios. Y la palabra del Señor lo señala de esa manera. Él tuvo problemas. En este caso, Josafat con su pueblo tuvo problemas con los vecinos, digamos, que estaban ahí, que querían ir a la guerra con él. Entonces, la victoria de este varón, Josafat, fue una de las más importantes, uno de los ejemplos más extraordinarios de cómo Dios puede dar la victoria, cómo Dios puede dar ser más que vencedores, aún en medio de circunstancias que a veces parecieran imposibles. Pero que sin embargo, como decíamos, Dios de lo imposible. Pero Él es el de los imposibles. Difícil es que yo pase esta situación, pero no es imposible cuando confiamos en Dios, cuando adoramos a Él, cuando oramos con fe. Así lo hicieron ellos y lo vamos a leer en el texto que se encuentra en 2 de Crónicas 20, del capítulo 18 al 22. Vamos a leerlo solamente en este texto, porque hay mucho más de lo que nosotros habíamos, de lo que vamos a ver hoy. Hay mucho más que eso. Hay una historia total desde mucho antes de lo que estaba pasando. Y sin embargo, en lo que el Señor nos enseña aquí en esta palabra, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, está hablando de todo el pueblo, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Amén. Seguimos. Y se levantaron los levitas, los que estaban encargados de la música, ¿ya? Los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz, así como lo hacíamos hoy. Amén. Y dice: y cuando se levantaron por la mañana, el otro día, cuando debían enfrentarse a aquellos, a los que estaban en contra suya, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, crean en Jehová nuestro Dios y estarán seguros. Crean, dice, a sus profetas y serán prosperados. Amén. Y seguimos. Dice: ha habido consejo con el pueblo, porque lo habló con el pueblo lo que iban a hacer. Puso a algunos que cantasen y alabaran a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es para siempre.
Amén. Para siempre. Gracias damos a Dios nuestro, porque Él es para siempre. Amén. Entonces, aquí hay una clara evidencia de que realmente cuando nosotros confiamos en Dios, cuando oramos a Él, cuando no nos rendimos, hermano, no nos debemos rendir nunca, sin rendirse jamás. Jamás. No me rendiré. Hay muchos de los cristianos antiguos que nunca dejaron fuera a Dios de sus vidas, sino que continuamente, gente en el sur muchas veces que caminaba, y me tocó en algún momento cuando era pequeña, caminábamos por la línea del tren para ir a un cierto culto, hermanos. Y ahí estábamos, cuando recuerdo que nuestros esposos o nuestros primos, los hermanos en esos años, tomaban su guitarra y a veces casi colgando en la micro, porque iba muy lleno y ellos se trasladaban de un lugar a otro y igual iban para adorar, para glorificar y bendecir a Dios. No había nada que los detuviera, siempre estaban ahí, muchas veces en las calles con sol, con vestido bien, ¿cierto? Con corbata y todo. Y aún así estaban siempre sabiendo que lo mejor para nosotros es estar cerca de Dios. Amén. Como lo hicieron ellos entonces, el pueblo oró, el pueblo confió, porque los que estaban en contra de ellos los habían amenazado y eran los de Moab y los de Amón. Quizás nosotros no vienen así directo en este tiempo, pero sí tenemos un adversario que está siempre tratando de derribarte. Siempre está buscando la forma de que tú caigas, está buscando la forma de que tú te alejes de Dios. Pero no hay nada que nos pudiera separar del amor de Cristo. En la predicación anterior nuestro pastor nos decía, y estaba ahí escrito, no vamos a colocar ese texto, pero yo creo que nos acordamos, que nada nos separará, ni la muerte, ni lo porvenir, nada, ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni nada, nada, hermanos, nos puede separar del amor de Cristo. Porque estando con Él, no, si pasa algo aquí, dice, mientras estamos aquí, claro que sí, pasan algunas circunstancias, pero lo que debemos saber y considerar siempre es que no estamos solos. Amén. Que Dios está con nosotros. Entonces, Josafat estaba preocupado y temeroso, pero por eso convocó al pueblo y todos juntos se humillaron en oración y adoración. Buscaron la presencia de Dios para que los ayudara, porque sus enemigos eran muchos, eran demasiados. A veces nos sentimos así. Hay una ola de delincuencia y uno no sabe cuando sale a la calle si va a volver o no, o cómo va a volver. Pero siempre nosotros sabemos que no vamos solos, sino que la palabra dice que ángeles acampan a nuestro alrededor. Amén. Y esos ángeles no son enviados por cualquier persona, sino que el único que tiene esos ángeles es Dios. Amén. Estamos cubiertos entonces. Ellos tenían esa situación, pero sin embargo no se rindieron y Dios les dio la victoria y fueron más que vencedores. Puede leer usted después todo ese texto de la historia, en este caso de Josafat y su pueblo. Sus enemigos eran muchos, como lo habíamos señalado, pero la diferencia es que estamos con Dios. Amén. Vamos a ver un texto que está en Salmos capítulo 46, del 1 al 2. Dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Así de tan terrible, pero aún así, lo está diciendo aquí la palabra, que Él es nuestro amparo y fortaleza. Aún en situaciones como lo señala ahí en la palabra de Dios, aún en esas situaciones, aunque se remueva la tierra, aunque pase lo que pase, está diciendo, usted nunca estarán solos. Amén. También lo vemos acá, hermanos. Ahora, en el otro ejemplo que quería señalar es la iglesia perseguida después de la muerte de Jesús. Cuando estaban con Jesús ahí, quizá era, no lo vamos a decir de una manera en contra, digamos, sino que al revés.
no quiere decir que fuera más fácil, a eso me refiero, porque estaba Jesús ahí con ellos y ellos lo veían. Ellos veían los milagros que Jesús hizo, pero aún así algunos no creían. De todos modos, si consideramos el tiempo en ese momento, podemos pensar que el hecho que Jesús estaba presente, que lo podían ver, que podían ver sus milagros con su propia vista, o sea, ahí estando en el mismo lugar, puede haber sido un poco más fácil haber creído en Jesús. Aunque algunos dijeron, ¿y este no es el hijo del carpintero? Como menospreciándolo, como diciendo, este no es el Hijo de Dios. Pero muchos creyeron. Pero dice la palabra, más bienaventurados, más felices los que no vieron y creyeron. Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor. Amén. Nosotros no le hemos visto. Pero también dice la Biblia que si no hemos visto o si no creemos porque no lo hemos visto, dice miremos lo que sí podemos ver, como por ejemplo la naturaleza, todo lo que Dios ha creado y que nadie ha podido controlar. Por mucho que hagan, de repente cuando hubo sequía, vamos a colocar algo, no recuerdo qué es lo que era, pero yo creo que usted se recuerda en ese tiempo, que estaban tratando de intervenir las nubes para que pudiera soltar el agua y no se pudo. Aún con la tecnología no se pudo, porque no es el hombre, la mujer, no es el ser humano el que tiene el poder. El que tiene el poder es Dios, nuestro Dios. Y lo importante es que Él nos llama a nosotros como sus hijos. ¿Qué no hará el padre por sus hijos? ¿Qué no hará la madre por sus hijos? Uno está dispuesto hasta dar la vida. ¿Sabe qué ocurrió con aquellos cristianos? Estuvieron dispuestos incluso a dar su vida. ¿Y qué hacemos nosotros hoy? No voy, porque estoy ocupado. No puedo ir, tengo miedo de lo que me pueda pasar. Y estamos ahí. Ellos fueron perseguidos cuando Jesús sí los preparó antes. Y eso es muy bueno. Por eso estamos hablando esto, hermanos. Por eso tenemos una responsabilidad de explicarle a ustedes, de decirle que pase lo que pase, no se rinda. Porque si dice, si vivimos aquí, reinaremos allá. Si morimos aquí, reinaremos allá. Si pasa algo con nosotros, tengamos la certeza dónde vamos a ir. Amén. Como lo dijo uno de sus discípulos, no sabía qué era mejor, si quedarse acá o irse al cielo. A veces si tuviéramos que decidir, yo creo que ya sabemos cuál sería la respuesta. Pero eso no está en nuestro poder, sino que Dios dirá cuándo y en qué momento. Lo que hay que hacer y que nosotros sí podemos hacer es esperar, es velar, es orar, no perder la fe, no rendirse jamás y ser más que vencedores en medio de las tribulaciones. ¿Amén? Eso es lo que debemos hacer. Como cuando le decimos a nuestros hijos, mira, prepárate para que cuando vaya por tal lugar, tú pone atención, fíjate bien, cuando atravieses, aún cuando estén, y nosotros lo hacemos, hermano, aún cuando estés en un paso de cebra, mira si viene alguien primero. Porque algunos a veces se olvidan que están en el paso de cebra y van muy rápido. Dios nos dice a nosotros que debemos alertar al pueblo. Amén. Entonces, ellos, hermanos, se humillaron también a Dios. La iglesia que fue perseguida después de la muerte de Jesús fue tan importante que Él les haya dicho antes que iba a morir, que iba a ser crucificado, pero que también iba a resucitar. Y también les dijo que serían perseguidos, pero les dijo que no perdieran su fe, porque dijo, yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. ¿Amén? No estamos todavía en el fin, pero sí hay señales para aquello. Así que preparémonos. Por eso que debemos ser más que vencedores. Jesús antes de morir los preparó. Y ellos continuaron, hermanos, lo que les había señalado, predicada en el Evangelio. Después de su muerte, cuando resucitó, se aparece a sus discípulos y los fortalece con su presencia, porque ahí lo pudieron ver. Y entonces se dieron cuenta que la promesa que Él había dicho se cumplió, porque lo vieron cara a cara. ¿Amén? Él había dicho que iba a resucitar y lo hizo. Si Jesús dijo eso,
Si estaba escrito por muchos años en la Biblia y se cumplió todo lo que se señaló, prontamente vamos a recordar y celebrar el nacimiento de Jesús. Eso también estaba y la gente decía, no, ¿cuándo será? Pasa mucho tiempo, algunos no creían, incluso cuando llegó no creyeron que Él era el Hijo de Dios, pero sí ocurrió antes de Cristo, después de Cristo, dice la historia. Eso quiere decir que hubo un Cristo que nació. Amén. Lo corrobora la historia, aparte de lo que dice la Biblia. Venció la muerte, demostró su poder en aquello, cumplió su promesa y al tercer día entonces se aparece a los discípulos. Pero antes de ascender nuevamente a ir al cielo, dice que les dice a ellos que no estarían solos, que esperaran la promesa del Padre. Y esa promesa era que no estarían solos y enviaría al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo en el corazón de la persona. Por eso dijo, ya no habitaré más en templo hecho por mano de hombres, sino que habitaré en el corazón. Amén. Y la palabra también dice, no podemos ver todos los textos, pero también señala que nosotros somos el templo de Cristo. El templo de Dios, el templo de Jesús. O sea, nosotros, en nuestro ser, está Jesús acá. Está Dios impregnado a fuego. Y nada ni nadie nos puede sacar de ahí. Amén. Amén. Dios está escuchando sus amenes. Así que hay que cumplir esa palabra como lo hizo Dios. Entonces, en el otro texto, tengo varios textos, hermano. Texto, el 2, cuando uno empieza a buscar la palabra, quisiera colocarlos todos, hermano. Y uno tiene que seleccionar después y cuesta. Porque uno quisiera, todos son tan buenos porque es la palabra de Dios. No es un libro cualquiera. Entonces, vamos a ese otro texto, Hechos 1, 8. Hay una promesa ahí, le dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ir a otro texto inmediatamente, es el segundo de Timoteo, capítulo 2, del 8 al 9. Dice lo siguiente, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Ellos seguían escribiendo, hermanos, cuando estaban en la cárcel. Escribía para animar a sus hermanos que estaban afuera. O sea, eso es no vencer nunca, no vencer como alguien que dice, no, me doy por vencido. Ya, me di por vencido. No, si estuviéramos solos, claro que sí, porque con nuestra fuerza no podemos. Pero cuando confiamos en Dios, sí podemos decir, no me rendiré jamás. Amén. Haga lo que haga el enemigo, oraré, confiaré. Y Dios estará conmigo, porque Él está obrando por nosotros. Dijo Jesús, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben el camino, dijo. Amén. Sabemos el camino. Gloria a Dios. Qué palabra tan importante, hermanos, que tenemos acá. Entonces, antes de ascender, Él les dijo aquello y se cumplió, porque Él no es una persona o un ser humano para mentir. Todo lo que Él dice es real y es verdadero. La palabra de Dios no terminó, miren, escuchen bien esto, que lo habíamos hablado, pero esto es muy importante. La palabra de Dios no terminó con la muerte de Jesús. El crecimiento de el evangelio, de la buena noticia, de lo que Dios había señalado y que había mandado a Jesús para que lo hiciera. Eso no cesó, no terminó tampoco con la ascensión de Jesús al cielo. Tampoco terminó cuando la iglesia, dice, con la muerte de muchos de ellos, de los seguidores de Jesús. No terminó ahí. Aunque murieron algunos, siguieron y fueron más que vencedores. Amén. Muchos de los discípulos, cuando estaban presos o perseguidos por su fe, tampoco se rindieron. Amén. Y estuvieron dispuestos a dar su vida.
Y lo vamos a ver, hermano, en lo que recién habíamos señalado. Vamos a ver otro texto. Primera de Juan, capítulo 5, del 4 al 5. El mantenerse en fe, hermanos, y conectados con Dios, les infundió aliento a ellos, fuerza y poder. Cuando confiamos en su poder, no hay límites para los milagros que Dios puede hacer. Entonces, no te rindas nunca, persevera hasta el fin y serás salvo. En Juan capítulo 5, el que acabamos de señalar, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, y aquí, hermano, mire, escuche esto y lo haga suyo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Estamos en el mundo, tendremos aflicción, pero debemos confiar, porque todo lo que proviene de Dios, eso es lo que debemos buscar. Lo que proviene de Dios vence al mundo. ¿Estás pasando momentos críticos? ¿Estás triste? ¿Estás con problemas? Necesitas solucionar muchas cosas que a veces son largas, son procesos largos. A veces ocurre, hermano, que hay que hacer un montón de situaciones y uno tiene prácticamente que realizarlo por equivocaciones de otros, pero que sin embargo sabemos que nuestro Dios está ahí para socorrernos. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. O sea, todo lo que viene de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nos está diciendo para que sepamos cuál es nuestra fe. Quiere decir que si confiamos, seremos vencedores. Amén. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree. Se fija que vuelve a hablar de la fe. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Todos creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, sí somos más que vencedores. Amén. Hechos capítulo 2, verso 42 dice, ¿qué hacían ellos cuando pasaba toda esa situación? Incluso ya no podían reunirse. Estoy hablando de los discípulos, seguidores de Jesús después de su muerte. Aún no podían ya congregarse en el templo porque eran perseguidos. Los sacaban de ahí, hermanos, de una manera que la historia los señala. Ellos arrastraban a las mujeres por el suelo para sacarlas del templo. Sacaban a los seguidores, a los discípulos, dieron muerte a muchos de ellos, y muertes crueles, hermanos, no una muerte digna como se podría decir, de repente alguien dice por ahí, sino que eran muertes terribles. Pero ¿qué hacían ellos? Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina. Ellos eran perseverantes, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, cuando recordaban su sacrificio, la cena del Señor. Y dice, y las oraciones. O sea, hermano, ¿para qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Debemos creer, debemos tener fe, debemos ser constantes, debemos estar siempre preparados, debemos confiar en que lo que Dios está diciendo será realidad. Y perseverar en las oraciones. Juan 16:33. Dice, estas cosas le he hablado para que en mí tengan paz. ¿Amén? En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Amén? Siempre, ¿dónde está la solución? Es en Dios, en Jesús, en la fe que podamos tener en Él. ¿De dónde viene mi socorro? Dice. Mi socorro viene del hermano, viene de alguien, nos ayudan, pero el socorro total viene para todos, de nuestros hermanos y todos, viene de Dios. ¿A dónde? Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. De ahí, por eso que nosotros no debemos perder esta relación, hermanos, con Dios. No debe ser intermitente. Como que un día sí, otro día no. Tiene que ser en forma continua. Estar siempre en la casa de Dios. Orar continuamente. Orar sin cesar. Tener fe en tiempos buenos y en tiempos malos. Tener fe creyendo que lo que Dios prometió lo hará. Amén.
Estas cosas he hablado para que en mí tengan paz. ¿Dónde encontraremos ese refugio? Solamente en Dios. Primera de Corintios 15, 57 al 58. Mire, ¿qué debemos hacer? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes. Escuchen lo que le está diciendo a cada uno de nosotros en su corazón. Voy a volver atrás. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por nosotros solos. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Demos un aplauso, hermano. Mire con este tremendo texto. Amén. Amén. Gloria a Dios. La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, hermanos amados, estén firmes. Vamos a ver ahí, dice, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Sabiendo que todo lo que usted ha hecho, todo lo que sea a lo mejor esforzado, todo lo que usted ha señalado que a veces está como en contra, pero que sin embargo está aquí igual y sigue creyendo en Dios, aunque los demás digan, no, yo no creo. Eso es algo que está antiguo y que creen las personas de antes. Además no sabemos quién escribió la Biblia y empiezan a decir muchas cosas. Pero nosotros sí sabemos en quién hemos creído. Amén. Pasa el tiempo rápido. Primera de Corintios era lo que acabamos de señalar. Pero hay otros textos que quiero decirles. Los primeros cristianos no dejaron de creer en las promesas de Jesús. Jesús tiene muchas promesas en la palabra de Dios para nosotros que podemos leer. Mantuvieron su fe, continuaron enseñando la palabra, estaban juntos, oraban, compartían, siempre estaban adorando y alabando a Dios en el templo. Y las casas, cuando no se podían juntar en el templo, ellos no se rindieron, sino que se juntaban en diversos lugares, en diversas casas de sus hermanos para continuar y enseñar. No terminó todo aquello, ni se rindieron cuando habían sido muertos muchos de los seguidores, sino que hicieron cuando ellos tenían que salir de aquellos lugares porque eran perseguidos, tuvieron que arrancar, tuvieron que irse a diversos lugares. ¿Ustedes creen que ellos se quedaron mudos? No dijeron nada, al revés. ¿Usted sabe por qué el cristianismo creció tanto en aquel tiempo? Fue justamente por la persecución. ¿Qué quería el enemigo? Que ya dando muerte a Jesús, no debía quedar nadie que creyera en él, porque si no iba a continuar y ellos lo que querían era que todo aquello se terminara. Pero Jesús también prometió y dijo, ni las puertas del Hades o las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Y eso ha sido una gran realidad. Donde estamos nosotros hay personas, hay hermanos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Ellos, ¿qué hicieron? Ellos continuaron, hermano. Y la persecución, en vez de que el enemigo triunfara, fue al revés. Porque ellos dijeron, los vamos a sacar a todos, los vamos a perseguir, los vamos a matar para que ya no quede ningún cristiano. Pero ¿qué pasó? Que mientras ellos se arrancaban, iban donde los amigos, iban a diversos lugares, llevaban la palabra. Y se extendió, y se extendió, y se extendió el cristianismo. Y dice que se cumple lo que dijo Jesús, que el evangelio sería predicado en Samaria, en Judea, y dice, hasta lo último de la tierra. Y ese somos nosotros, colgando ahí del mapa. Al final ahí, delgadito hasta acá, ahí estamos nosotros. Amén. Lo que está más al sur, más todavía ahí. Pero aferrados a Dios, porque hasta el fin del mundo. Y eso se ha cumplido. ¿Por qué? Porque dijo que Él es el vencedor. Y lo hemos visto. Y dice, y si Él es nuestro vencedor y es nuestro Dios, y Jesús es nuestro hermano, dice también, entonces, por lo tanto, ¿por qué nosotros vamos a ser distintos? Si Él nos rescató, somos también más que vencedores. Y vamos concluyendo acá. Uno se emociona con todo esto. Quisiera leer todos los textos.
Vamos a ver el otro texto. Quizá vamos a dejar algunos ahí para otra oportunidad. Juan, capítulo 16, verso 3. Juan 16, verso 33. Dice lo siguiente: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Anímense, hermanos. No se rindan nunca. Sepan que la victoria está contigo, porque el que está contigo ha sido victorioso incluso hasta la muerte. Él lo pudo sacar. Amén. Hasta la muerte Él venció. Nada nos separará de Dios, nada. Nada nos podrá decir que no estamos en lo correcto. Y si lo dicen, usted haga como que no escuchó, sino que escuche. La verdadera palabra que debe estar en nosotros, la que debemos escuchar, es la palabra de Dios. Esa es la que debemos escuchar. No lo que nos dice el adversario, sino lo que nos dice Dios. Amén. Esa es la que tenemos que escuchar, no la otra. Póngase en pie. Vamos a terminar con esto acá. Y quiero que usted piense en su corazón lo que Dios tiene. Si ya dijimos que Él era nuestro Dios y que somos más que vencedores, Él prometió muchas cosas. Prometió que iba a regresar. Ese es algo de lo que nosotros tenemos certeza total. Amén. Certeza total de que Él volverá. Él dijo que iba a resucitar, resucitó. Dijo que volverá y sabemos que volverá. Y además hay otras cosas que le reveló, porque no todo lo que sale en Apocalipsis, como quizás se puede pensar, es como, uy, qué terrible, pero para los que creemos en Dios no es así, sino que es una alerta. Y también hay cosas que Dios señaló y lo escribió Juan en Apocalipsis. Apocalipsis 3:5 dice lo siguiente, miren, hermano. Esto es muy importante para que usted lo tome en su corazón. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Ya no nos dirá aquellos que a lo mejor se rindieron, hermano. Ya no tenemos que sufrir esa parte donde dice la palabra que aquellos que a lo mejor dijeron: Señor, Señor, pero si yo creía, pero si yo hablaba en tu nombre, pero se alejó, dice: no los conozco, le dirá. No los conozco, hacedores de maldad. Pero a los otros le dirá: venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino que he preparado para ustedes. Amén. Por eso es que debemos creer esto que está acá. Dice: delante de mi Padre y delante de los ángeles. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. No quiere decir que lo deja encerrado, hermano. Quiere decir que usted va a estar firme todo el tiempo y no lo moverán de ese lugar. Y escribiré, dice, sobre él mi nombre, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el otro verso 21 dice: al que venciere, le daré, mire, hermano, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todo eso, aparte de lo que podemos vivir aquí, estando cerca de Dios, es también lo que se recompensará cuando estemos con Dios en el cielo. Dios les bendiga.